Bien, en esta segunda clase vamos a tener un solo video donde vamos a explicar un poco sobre la herramienta. La clase fue fue más bien práctica, donde todos estos elementos teóricos que vamos a ver ahora lo vimos en un ejercicio que contenía un poco todo esto. Entonces, bueno, primero vamos a ver todos estos elementos. Son cosas ya, bueno, conocidas que ustedes aprendieron en el curso de Transact. Saben hacer todo esto a través de Transact, pero vamos a ver las herramientas visuales y prácticas que tenemos para esto. Lo primero es lanzar nuestro SQL Server. Vamos esperando que cargue. Estamos levantando la máquina virtual, ¿verdad? Que es donde tenemos el SQL Server. Y acá tenemos esta herramienta que se llama Microsoft SQL Server Management Studio, que es una herramienta cliente. Esta herramienta, este programa, no tiene ninguna prerrogativa ni ninguna ventaja sobre cualquier cosa que nosotros podamos programar. Cuando hacemos un programa en Visual Studio, por ejemplo, o en Java, o cualquier programa que sea capaz de abrir una conexión de red y conectarse con el SQL Server, se va a conectar el programa que nosotros hagamos y va a intercambiar información con SQL Server a través del lenguaje Transact SQL que ustedes ya aprendieron. Este programa, SQL Server Management Studio, hace lo mismo. Abre una conexión y todo lo que ocurre en cuanto a interacción entre este programa y SQL Server ocurre a través de instrucciones Transact. A pesar de que ahora vamos a ver un grupo de herramientas que nos permiten realizar actividades de manera visual sin escribir instrucciones de Transact directamente, este programa traduce lo que nosotros le estamos diciendo a instrucciones Transact SQL y de esa manera se conecta e intercambia información con el servidor. Pero eso tiene que quedar claro, que toda la interacción es a través del lenguaje Transact. Y este programa nos ayuda porque interpreta nuestras órdenes y las convierte en Transact y las envía al servidor. Y es de esa manera que interactúa. Bien, acá tenemos el servidor funcionando. El SQL Server ya cargó, no importa que nosotros no estemos acá, no abramos una sesión como usuario, como administrador, eso no importa. El SQL Server lo pusimos automático, ¿recuerdan? Entonces desde que se lanzó Windows, bueno, primero carga Windows por supuesto y después carga los servicios que estén, para los cuales hayamos indicado que se carguen de manera automática. Entonces el SQL Server ya está ahí, funcionando. Entonces, sobre las herramientas. Primero, para crear una base de datos, bueno, acá, como saben, tenemos para hacer una consulta. La palabra consulta generalmente nos da la idea de que es obtener datos del servidor, pero se dice consulta en general a cualquier instrucción SQL. Transact SQL, más concretamente.
Entonces, si queremos crear base de datos, a ver si recuerdan, create database y acá le pongo un nombre, ¿verdad? Y así, lo mismo para crear tablas, etcétera. Ya conocen eso. Pero con esta herramienta podemos hacer lo siguiente. Clic derecho, nueva base de datos y acá le pongo un nombre. Ok. Y listo, ya me creó la base de datos. Permítame mostrarle una cosa más. Acá yo pongo esto, hago clic acá, script, voy a cancelar, observen lo que pasa. Él ya me creó esta instrucción, create database. Disculpen, permítame cerrar esto un momentito. Bien, entonces, a lo que voy, están las herramientas, nos permiten de manera visual hacer lo que queremos hacer, sin necesidad de escribir directamente instrucciones SQL, pero como vieron, siempre existe este botón en alguna parte que dice script y que de alguna manera nos muestra las instrucciones SQL necesarias para hacer lo que de todas maneras estamos haciendo a través de SQL de manera indirecta. Bien, entonces para crear base de datos es básicamente así: clic derecho, nueva base de datos, le pones un nombre y listo. Después, dentro de la base de datos yo tengo varios elementos. Lo primero son las tablas. Bien, entonces si quiero crear una tabla a través de transact, create table, nombre de la tabla, abro paréntesis, etcétera, lo que ya conocen. Con la herramienta nueva, tabla, y acá empiezo a definir las columnas. Nombre, tipo de datos, bueno, acá tengo varias opciones para escoger. También puedo teclear directamente. Este campo admite null o no. Todo esto es lo básico, pero acá tengo muchas más opciones. Por ejemplo, digo que esto no requiere, o sea, no admite valores nulos. También lo tengo acá. Sí, no. Observen la relación entre este check y este sí, no. El tipo de datos. Algunas cosas más acá interesantes. Este identity, si así es un campo autogenerado o no. Bien. Lo otro importante acá, clic derecho, ponerlo como primary key. Ya este es mi primary key. Después marchar, puedo poner otras columnas. Bien, eso ya lo conocen, solo estamos haciéndolo de manera visual, ¿no? Y después, bueno, guardar, ponen un nombre y listo, ya tienen la tabla. La voy a refrescar para que me salga. Listo. Después quiero continuar agregando cosas, sencillamente clic derecho, editar o diseñar y agrego más cosas. O puedo cambiar, bueno, en fin, editar. Acá hay un detalle importante. Que vamos a ir a Tools, o herramientas, opciones,
diseñadores, y acá hay una opción que dice evitar que los cambios que impliquen destruir una tabla y volverla a crear, o sea, evitar ese tipo de instrucciones. Esto es una protección que tiene el Management Studio. Esto no tiene que ver con el servidor. Bien, para evitarnos que destruyamos tablas, etc. Pero como lo que estamos haciendo es diseñar, entonces yo lo voy a quitar para que me permita guardar esto. Listo. Y así podemos crear las tablas que sean necesarias. Acá en la tabla también tenemos la posibilidad de ver, bueno, directamente acá sin necesidad de abrir las columnas, sus tipos, etcétera, y algunos otros elementos relacionados con la tabla, como por ejemplo las llaves que hayamos definido, restricciones. Bueno, acá no hay ninguna restricción definida todavía, pero podemos fácilmente crear una restricción y ya, bueno, acá tiene esta restricción. Bueno, esto lo voy a dejar para que lo exploren. Sí, no me deja cerrar. Ok. Bien. Restricciones. Estos son desencadenadores. Puedo crear un desencadenador o trigger. Y para hacer esto, por supuesto que tiene que tener conocimientos de Transact, ¿verdad? Si no tienen conocimiento de Transact, pues no saben lo que están haciendo. Pero básicamente, si recuerdan del curso de Transact, es crear trigger, ponerle un nombre, on, o sea, cuál tabla, y es cuando ocurre un insert, delete, update, etc. Tienen que especificar, y acá qué es lo que va a ocurrir. Y acá ponen las instrucciones SQL que se van a ejecutar cuando se inserte, borre o modifique algo en esa tabla. Bien, pero este es el lugar donde vienes y lo haces, ¿no? Acá también índices. Bueno, ya creamos una llave primaria, por eso que ya tenemos un índice, pero si queremos otro nuevo, hay varios tipos de índices. Y listo, bueno, ahí este es el lugar para crear más índices. Esto de las estadísticas no nos interesa por ahora. Y listo, ese es el tema de las tablas. Ahora, pasamos a hablar sobre vistas. Si queremos tener vistas, nueva vista, yo voy a cerrar esta ventana un momento para mostrarles estos 4 paneles que tenemos acá. Para crear una vista, esta herramienta posee 4 paneles. Acá es donde me van a ir saliendo las tablas de manera visual, con sus enlaces, etc. Las columnas que yo seleccione como parte de la instrucción select, que es lo que va a salir en la vista, van a ir saliendo acá. Acá me va a salir literalmente la instrucción SQL, y si yo quiero puedo ejecutar la vista para ver datos y para ver si está funcionando, si no me da ningún error, y además si los datos que salen son lo que yo espero. Esos resultados salen acá. Esos son 4 paneles. Los 4 paneles además los puedo cerrar. Cualquiera de ellos le hago clic y alternativamente los hago aparecer o desaparecer. También hay una manera de mostrar acá otras barras de herramienta, una de las cuales también tiene botones para abrir y cerrar estos paneles. Cuando uno va a crear una vista, lo primero que quiere es determinar las tablas. Por eso que cuando entramos de frente me puso una ventanita para que yo le diga cuáles tablas. Se trata de esta, ¿no? Ahora tenemos una sola tabla. Agrego. Si hubiera más, bueno, las agregaríamos. Yo puedo hacer vistas de vistas también, así que las vistas saldrían acá.
y ya está. Ahora, ¿cuáles columnas quiero? Observe que ya me está poniendo acá select, vacío porque no le he dicho nada, pero from la tabla. O sea, a medida que yo voy trabajando me va agregando la instrucción SQL necesaria, la instrucción select necesaria para esta vista. Entonces, vamos a suponer que estos son los campos que yo quiero. Los selecciono, él me los agrega acá. Recuerden que en una instrucción SQL select puedo seleccionar los campos y también les puedo poner un alias. O sea, puedo poner precio as algo, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que mi alias es precio lista. Observen que él me va armando acá, me pone precio as precio lista. ¿Ya? ¿De cuál tabla? Si además eso va a salir va a estar en la salida o no, porque puede ser que yo lo quiera tener acá para la parte where o algo así, ¿no? Esto es si quiero ordenar por este criterio de manera ascendente, descendente o no. Además, si selecciono más de un criterio de ordenamiento, entonces cuál es primero y cuál es segundo, porque observen acá, me pone order by, descripción y precio lista, o lo quiero al revés. Si lo quiero al revés, le digo este es el segundo y entonces este es el primero, y acá me cambió el orden, ¿no? Esto para poner filtros. Observen que agregó where, esto mayor que 9. Bien, y puedo poner más criterios. Y lo único que nos falta acá es si lo que queremos hacer es agrupar. Para agrupar, clic derecho y agregar group by. Bien, entonces ya tenemos acá group by. Para group by, cada una de los elementos que están acá, necesito decirle si es parte del group by o si es una sumatoria. Vamos a suponer que queremos sumar esto. Entonces ya está. Ya no me lo pone acá en group by, pero sí me pone su suma. Bien, entonces como pueden ver, es relativamente sencillo hacer una vista. Si yo tuviera más tablas, a ver, vamos a crear más tablas. Primero voy a salvar esto. Ok. Listo, ya tenemos otra tabla. Entonces, en esta vista, vamos a suponer que yo también quiero esa otra tabla. Él ya me puso una relación, pero yo la voy a quitar para que vean que si yo quiero establecer una relación entre las dos tablas por este criterio, o sea, este ID de producto con este ID, lo único que tengo que hacer es enlazarlo. Además, si yo quiero, o sea, ahí lo primero que hace es inner join. Como pueden ver acá, me puso inner join entre las dos tablas. Pero si lo que quiero es left join, o sea, que salgan todos los productos, clic derecho, seleccionar todo de la tabla producto. Entonces, left join. Voy a quitarlo un momento. Si lo que quiero son todas las facturas, lo mismo, pero las facturas. Entonces me pone right join. Si le pongo los dos, es full join. Y si quiero un cross join es sin relación. Como pueden ver, él pone cross join. Bien. Entonces, esta es la manera también de hacer una vista con más de una tabla. Observen que él me va armando la instrucción SQL. Y además acá están las columnas. La tabla, acá sí tiene sentido que me diga de cuál de las dos tablas.
¿verdad? Esta era de la tabla factura y esto es de la tabla producto. Bien, y ahí tenemos todo lo necesario. Lo único que falta de acá, permítanme salvarlo. Y ejecutar. También es control R. Bueno, como están vacías las dos tablas, esto sale vacío también. Pero cuando tengan datos, los datos van a salir ahí. Y si no salen, probablemente porque la consulta que están haciendo, algo anda mal. Entonces tienen que revisar lo que están haciendo y asegurarse de que el resultado es correcto y ya tienen la vista. Con esta vista podemos hacer, bueno, lo que sabemos que podemos hacer con una vista. Bueno, sigue saliendo vacía, por supuesto. Bien, por ahí ya sabemos cómo hacer tablas, vistas. Bueno, tablas y dentro de las tablas también restricciones, desencadenadores, índices, etc. Lo otro que tenemos de interesante acá es esta parte de programabilidad. Bueno, es acá donde crean procedimientos almacenados, funciones, etc. Bien, lo más común son procedimientos almacenados y funciones. Nuevo procedimiento quieren hacer, bueno, es muy simple. Nuevo procedimiento, ya les hizo un esqueleto donde tiene que poner acá solamente el nombre, parámetros y las instrucciones. Bien, ahora vamos a ver la parte de seguridad. Primero, vamos a trabajar la seguridad en dos contextos, a nivel del servidor y a nivel de las bases de datos. Primero, a nivel del servidor, observen que acá tenemos esta parte que dice seguridad. Y acá dentro de la base de datos también dice seguridad. Seguridad, seguridad. Bien, entonces estamos en la parte de seguridad del servidor. Acá nos interesan dos cosas: los roles y los inicios de sesión. Los roles del servidor son, bueno, fijos. También se puede agregar nuevos, pero se utilizan para darles permisos a los usuarios sobre actividades que se hacen a nivel del servidor, como por ejemplo crear una base de datos. Esta es la parte de los inicios de sesión. Nuevo. Y acá le voy a poner un nombre. Bien. Ahora, tipo, tengo dos: de Windows o de SQL Server. Si es un usuario de Windows, necesito buscar el usuario de Windows. Demora un poquito porque nos tiene que responder Windows. Y el Windows del lado del servidor, por supuesto. Bueno, eso no vamos a poder verlo desde acá porque son dos máquinas diferentes que no están en el mismo dominio. Entonces no me permite. Pero básicamente, si hacemos lo mismo desde el servidor, lo que va a salir es la lista de usuarios que tengamos definidas en Windows. Seleccionamos uno y listo. Lo que estamos haciendo es decirle: este usuario de Windows puede acceder a la SQL Server. A cuál base de datos y qué puede hacer en cada base de datos, eso se ve después. Acá solamente le estamos diciendo: este usuario, reconócelo como válido. Esos son los usuarios de Windows. Los usuarios de SQL Server
Hay que seleccionar esto, ponerle un nombre y una contraseña. ¿A cuál base de datos se va a conectar? Por defecto, el idioma por defecto, y si no le ponen nada, bueno, hemos instalado SQL en español en el servidor, ¿verdad? Entonces ya ese idioma es el que va a asumir. Bien, las contraseñas tienen ciertas restricciones en cuanto a la complejidad de la contraseña. Yo no puedo poner cualquier contraseña. Yo le voy a quitar esto. Dice, debe cambiar el password la próxima vez que se conecte. La contraseña expira. Bueno, no me interesa que expire. Y esto es que sí, efectivamente, que revise que la contraseña sea lo suficientemente compleja, ¿no? Bien, acá está. En cualquier momento puedo venir acá, si tengo los permisos de administración, por supuesto, darle doble clic, cambiar la contraseña o cambiar algo. Bien, ya tengo definido esto. A nivel del servidor, el servidor ya sabe que este usuario existe y que se puede identificar y acceder al servidor. Pero ¿qué es lo que va a hacer dentro del servidor? Todavía no le he dicho. El siguiente paso es venir acá a la base de datos y darle acceso. Para eso tengo que crearle un usuario. Bien, clic derecho, nuevo usuario. Tengo que ponerle un nombre de usuario. Voy a ponerle el mismo, pero no tiene por qué ser el mismo. Ahora, ¿cuál es el inicio de sesión que le corresponde a este usuario? Tengo que decirle el inicio de sesión que definí a nivel del servidor. Pues acá está. Y listo. Este usuario en la base de datos, a este usuario le corresponde este inicio de sesión a nivel del servidor. Esto no es necesario. Y bueno, acá es importante esto de la membresía. O sea, es miembro de cuál rol. Pero eso lo vamos a ver en unos minutos. Acá lo agrego y listo. Ya está Alexis como usuario de la base de datos. El siguiente elemento importante acá son los roles. Entonces vamos a agregar un rol. Bueno, primero voy a hacer un comentario. Los roles acá son grupos de usuario. Bien, yo creo grupos de usuario que pueden ser, por ejemplo, producción, contabilidad, ventas. Entonces todos los usuarios de producción están en el grupo de producción, en los roles de producción. Todos los contadores están, o los contadores, asistentes, etcétera, están en el grupo de contabilidad. Y así, bueno, usted lo organiza como quiera. Además, un rol puede ser miembro de otro rol. Puedes hacer estructuras jerárquicas. ¿De cómo se hace? Bueno, muy simple. Nuevo rol. Listo. Ya está el rol de contabilidad. Bien, y acá tengo ventas. Después, los usuarios puedo incorporarlos a los diferentes roles. Por ejemplo, vamos a suponer que Alexis es miembro de contabilidad. Bueno, lo que tengo que hacer es venir acá, membresía. Contabilidad y ventas no estaban, están ahora porque los acabo de agregar. Entonces le digo ya miembro de este, o puede ser miembro de los dos. Bien. Y listo. Esa es la manera de crear usuarios y roles y de poner a los usuarios dentro de los roles. Lo siguiente que tenemos que hacer es otorgar permisos. Para cada uno de los elementos que definimos, tablas, vistas, procedimientos almacenados, etc., necesitamos decirle para cada uno de los usuarios si puede hacer, en el caso de las tablas, por ejemplo, insertar, modificar, seleccionar, eliminar.
y eso para cada uno de los usuarios. Aunque de una manera indirecta y mucho mejor en términos de facilidad de administración, es poner los usuarios dentro de los roles, dentro de un rol, y después darle los permisos al rol. Automáticamente todos los usuarios del rol asumen los permisos según la membresía. Eso es más cómodo para administrar grandes grupos de usuarios que estar poniendo permisos usuario por usuario. Entonces, ¿cómo se hace eso? Primero, para la tabla, clic derecho, propiedades, y acá está permisos. Bien. Ahora, para poner permisos en esta tabla, necesitamos decirle a quién le estamos dando permiso y después cuáles permisos. Entonces, primero vamos a decirle a quién. Vengo acá, buscar, y puede ser directamente al usuario o al rol. Observe que me salen acá los usuarios y los roles. Pero habíamos dicho que es mejor hacerlo por roles. Yo le recuerden que Alexis es miembro del rol contabilidad. Entonces yo voy a darle permiso a contabilidad. Automáticamente le estaría dando permiso a todos los usuarios que sean parte de este rol. Entonces, ok, bien. Ya le dije a quién, o sea, a este rol, o dicho de otra manera, a todos los usuarios que sean parte de este rol. ¿Y qué permiso tiene? Bueno, puede borrar, puede insertar, puede seleccionar. Vamos a suponer que no puede modificar. Y listo, ese sería el proceso. Lo mismo pasa con la vista. Permisos. Permisos a quién. Vamos a suponer que es a ventas. Puedo agregar más acá. Cada rol que yo ponga acá con diferentes permisos. Vamos a suponer que ventas solamente puede ver. Ese es el permiso que le estoy dando y se acabó. Bien. Lo mismo para procedimientos almacenados. Ahora vamos a intentar crear uno. No tiene parámetros. Bien, tenemos un procedimiento almacenado. Podemos venir y decir, bueno, ¿quién en primer lugar? Contabilidad y ventas. Bien, contabilidad tiene permiso de ejecución. Ventas tiene permiso de ejecución y permiso de tomar propiedad de este procedimiento almacenado. Y listo. Bien, entonces, ¿qué es lo que somos capaces de hacer hasta ahora? Bueno, ya éramos capaces porque sabemos Transact. Éramos capaces de conectarnos al servidor y a través de Transact, ya sea a través de esta herramienta o cualquier otro programa que nosotros hayamos hecho o que alguien haya hecho, que se conecte al servidor, y a nivel de instrucciones Transact podíamos crear tablas, crear vistas, etc. Ahora podemos hacerlo de una manera un poco diferente, sin necesidad de programar, solamente con el mouse, con ventanas y poniendo características. Y así podemos definir toda una estructura de base de datos. Y además podemos asignar, o sea, crear usuarios, primero a nivel de servidor, como el concepto de inicio de sesión, después como usuarios en la base de datos, y a cada uno de esos usuarios que tienen acceso a la base de datos decir qué pueden hacer con las tablas, con las vistas, etc. Y sabemos una manera un poco más ordenada de administrar esto de los permisos, que es a través de roles. Yo puedo tener 500 empleados, 500 usuarios que van a acceder a la base de datos, pero resulta que ellos están agrupados en cosas que pueden hacer, que esos son los roles,
y mis roles no son 500 sino que son 20. Y los usuarios son parte de esos roles. Es mucho más fácil manejar los permisos de 20 roles que de 500 usuarios. Y después, bueno, llega un usuario nuevo a la empresa, va a trabajar en contabilidad, no necesito asignarle muchos permisos y pensar demasiado. Lo único que tengo que hacer es asignarlo al rol de contabilidad y eso es todo. Y si después cambió de ahí y lo mandaron a ventas, solo tengo que sacarlo de un rol, ponerlo en el otro y listo. Sus permisos están automáticamente actualizados. Bien, eso es todo lo que vimos en la segunda clase. En esa clase lo que hicimos después fue un ejemplo. Bueno, les di un archivo. Permítanme un momento para mostrarles. Este fue el ejercicio que hicimos. Si alguno no estuvo en la clase y quiere hacerlo, pues todo lo que acabamos de explicar permite realizar este ejercicio. El que no estuvo en la clase, por favor hágalo a modo de práctica y continuamos en la siguiente clase.